Que el Señor le bendiga grandemente. Una vez más estamos juntos, aunque quizá por cultura yo no soy muy expresivo, pero estamos contentos, ¿verdad? Yo no soy bailarín, suelo expresar mi alegría de otras maneras y bueno, lo haré con las palabras. Quiero empezar con el principio de mi predicación, pero durante la alabanza me venía mucho un versículo en la mente y lo quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 21, versículo 17 empieza y dice así: el Espíritu y la esposa dice, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Y mientras cantábamos, pensaba en este versículo. Es fascinante, es emocionante ver que el Espíritu y la esposa, hay como una unidad ahí, ¿no? Siempre me fascinó mucho este versículo. ¿Por qué? Porque una iglesia sin el Espíritu no es iglesia. Puede ser un club social, puede ser algo religioso, un lugar donde se hacen ritos, cultos, etc. Pero no es la iglesia del Señor. Así que esta mañana quizás podríamos enfocarnos un poquito en eso y le pido que presten atención y que pidan al Señor que el Señor le hable esta mañana. Y hablaremos justamente de eso, una iglesia llena del Espíritu. Hablamos la última vez de vidas transformadas, conociendo al Señor, viviendo por y para Cristo. Pero ¿cómo lo haríamos como cristianos si no tendríamos al Espíritu Santo? Así que les invito a que me acompañen en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Quiero hablarle de algo fundamental, como lo he dicho. Y todo es fundamental. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, el simple hecho de leer palabra inspirada por el Espíritu Santo, el Señor ya nos está hablando, ¿no? Ya es fundamental. Pero esta mañana quiero hablar algo, y me gustaría que sea un mensaje práctico, un mensaje que nos pueda ayudar a seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Y eso es la transformación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. La transformación que el Espíritu Santo puede traer a tu vida y a mi vida. Recordamos, quiero hacer un breve resumen de lo que hablamos la última vez. Hablamos de vivir vidas por y para Cristo. Y veíamos a Pablo, un hombre que a su manera, en el inicio de su vida, hacía las cosas religiosamente, creyendo que servía al Señor. Y no era así. Luego observamos que Pablo tiene un encuentro con el Señor. Vienen unas evidencias, una transformación en su vida. Y todas esas evidencias son necesarias también en nuestras vidas, hermanos. Pero todo eso, si queda meramente a un nivel mental, algo emocional, un culto de un domingo, etc., no deja de ser eso, emociones. Estamos yendo un poquito más profundo hoy. Y repito de nuevo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos vivir estas vidas transformadas por el Espíritu Santo en el día a día de nuestras vidas. Vivimos tiempos difíciles, no hace falta decirlo. Los de Vilanova, yo vivo en Cubellas, lo hemos visto ayer. Algunos estaban asustados que nos vamos a morir todos. No fue así. Al menos nosotros estamos aquí. Vivimos tiempos difíciles de muchas maneras. Hace poco tiempo atrás estábamos todos a obscuras. Me venía mucho la canción de Marcus Witt, Enciende la luz, y no había nadie que lo encienda. Quiero decir, estamos viviendo cosas que quizás nunca hayamos pensado que íbamos a vivir. Una sociedad difícil en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en todos los sentidos. Vivimos rodeados de distracciones como cristianos, vivimos una vida rodeada de distracciones, llena de, cosas que nos llenan nuestra vida de alguna manera, nuestras agendas, que no nos dejan tiempo, nos distraen. Quizás algunos tienen luchas o desafíos en el día a día, en la familia, en el trabajo, en lo espiritual. Pero la transformación de la que quiero hablar esta mañana no es una transformación que lo podamos conseguir por nuestros méritos, por nuestras fuerzas.
sino es una transformación que solo puede venir a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es obra del Espíritu Santo, debe de ser obra del Espíritu Santo. Muchos cristianos quizás puedan vivir vidas frustradas, desánimo, vemos a veces que parece que no hay fruto. ¿Por qué? Porque quizás ese es el problema. Vivimos sin contar con la guía y con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 8:11 y dice así: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Empieza con una pregunta: si el Espíritu mora en vosotros, vive en vosotros, ¿por qué? Porque puede ser que no viva. Puede ser que sí y puede ser que no. Esto cada uno de nosotros lo sabe. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está hoy, esta mañana aquí. ¿Entendemos nosotros el valor que eso tiene? La esencia, el poder que eso tiene. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está aquí en medio de nosotros y puede estar en nosotros. Debe de estar en nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces muchos creyentes, y cuando digo muchos no me refiero a nadie en concreto, porque de la verdad no los conozco, lo uso como general, ¿por qué muchos creyentes, y me incluyo a mí mismo incluido, vivimos vidas tristes, vidas parece que sin victoria, secas, tibios? ¿Por qué? ¿No será que necesitamos rendirnos más al Señor? Buscar más al Señor, buscar más la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El pastor mismo lo hablaba antes, el bautismo, etc. Hay hermanos nuestros que ha sido un momento puntual, otros han pasado por un proceso. El Espíritu hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero muchos de nosotros, repito, hemos tenido experiencia con el Espíritu Santo en algún momento, pero pudimos ver su poder, pudimos ver su llenura, hemos sentido su fuego, la pasión a veces, la pasión por las cosas sagradas de Dios, la pasión por la palabra, la pasión por encontrarnos con los hermanos, en la iglesia juntos. Hemos vivido todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué tal hoy? ¿Cómo lo vivimos hoy? Si tuviéramos cada uno de nosotros como un termómetro, una graduación de la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo nos ve el Señor esta mañana? ¿En qué grado estamos? ¿A qué puntuación? De 1 al 10. ¿Seguimos nosotros buscando la plenitud, ser plenos, ser llenos del Espíritu Santo? Incluido hoy, incluso hoy. Muchas veces hablamos, nosotros somos iglesia pentecostal, ¿verdad? Hablamos del avivamiento. Pero el avivamiento para nosotros no debe ser un evento, algo del pasado o algo que esperamos en el futuro, sino el avivamiento debe ser una realidad en cada momento de nuestras vidas. En cada momento de nuestras vidas, hermanos. Debemos de mantener este fuego vivo y encendido día tras día. No podemos vivir de las experiencias del pasado. No podemos vivir de la experiencia que hemos vivido en nuestros países. Yo no soy catalán, supongo que se nota. Estoy muy cerca de nuestra hermana. No podemos vivir de la experiencia de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros pastores, o yo qué sé, nuestros papás. Todos nosotros necesitamos una experiencia real y verdadera con la persona del Espíritu Santo. Así que hoy les invito y quiero que veamos cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y cómo podemos buscar esta llenura de una manera real y de una manera activa, de una manera práctica también. Pero no es algo, y me gustaría que se entienda bien eso, no es algo que tiene que quedar meramente a nuestro intelecto.
conocimiento. Hay muchas personas con mucho conocimiento y no conocen al Señor. Hay teólogos, llamados teólogos, y no conocen al Señor. No han tenido nunca un encuentro con la persona del Espíritu Santo. No deseo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos pase eso. Y si es así, estamos a tiempo. El Señor nos está hablando esta mañana. En el primer lugar, le quiero hablar de el Espíritu Santo nos llena de poder para vivir y testificar. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera evidencia de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo es que empezamos a testificar y a vivir para el Señor. El Espíritu Santo nos impulsa para vivir, nos hace vivir para el Señor. Nos revela a Cristo. Nos transforma y quiere hacernos a la imagen y a la persona de Jesucristo. En Hechos 2 podemos observar cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Nosotros también lo hacemos. Y declaraban ellos las maravillas del Señor, las maravillas de Dios. Pero antes de Pentecostés, los discípulos, ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban llenos de qué? De temor, de miedo y de dudas. Quizás como muchos de nosotros en algún momento. Después de ser llenos del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, fueron transformados, hermanos. Y eso es lo que quiero enfatizar esta mañana. Fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y se han hecho testigos valientes, testigos fieles. ¿Fieles cómo? ¿Cómo se lo hará? Fiel hasta la muerte. Muchos de ellos, hermanos nuestros, hoy viven. Hace poco, la última vez que estuvimos, hablábamos de los hermanos perseguidos. Hay hermanos nuestros que hoy día dan su vida por el Señor. ¿Por qué? Fidelidad hasta el último aliento. ¿Quién podría hacer algo en un hombre, una mujer, si no es el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente? Miramos a un Pedro. El Pedro que antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué hace? Traiciona 3 veces a Jesús. Después de que recibe el Espíritu Santo, ¿qué hace? Su vida es transformada. Y este es el deseo para nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros esta mañana. Que nuestra vida sigan siendo transformadas esta mañana. De hombres cobardes, traidores, con dudas, con temores, a hacernos hombres valientes, fieles al Señor. Pedro predicó a 3,000 personas y luego a otros 5,000. ¿Por qué? ¿Porque Pedro hizo el mejor instituto teológico de la zona? No, porque fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos hoy día también. La iglesia de Hechos no solo recibió el Espíritu Santo, eso es clave. No solo recibió el Espíritu Santo una vez. Bueno, hace 15 años cuando yo me convertí, o hace 30, 40, cada uno sabrá. No es un hecho esporádico y único en la vida del creyente. Es algo continuo. Y observamos la iglesia de Hechos que recibe el Espíritu Santo de una manera continua en Hechos 4:31. Después de haber sido amenazados, oraron y dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Y hablaron con denuedo de la palabra de Dios. Una y otra. Pero hay algo que es interesante y también dice, estaban amenazados. ¿Esto qué quiere decirnos? ¿Qué quiere enseñarnos como práctico hoy? No importa las circunstancias que vivamos, no importa si las cosas van bien o si humanamente vemos que van mal. El Espíritu del Señor sigue moviéndose. El Espíritu Santo sigue obrando. Mientras haya hombres y mujeres fieles para buscarlo. Dice que ellos lo buscaban en la oración siendo amenazados. Y el Espíritu Santo bajó sobre la iglesia. No necesitamos un Pentecostés de 1920, de 1900. Necesitamos un Pentecostés actual, hermanos. Un Pentecostés personal, incluso. El día a día, en ese mismo momento. No podemos conformarnos con un Pentecostés de hace años. No nos podemos conformar con un Dios del pasado, que hizo las cosas en el pasado. Y de alguna manera, parece que hoy se ha tomado un poco de vacaciones, no sé.
No es así. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. El Espíritu Santo sigue trabajando, trabajó con la iglesia en el primer tiempo y trabajará hasta el último de la tierra. Muchas veces usaba una expresión de Leonard Ravenhill. Tenía una frase muy bonita que decía: no creo que la iglesia que empezó triunfante podrá acabar en derrota. ¿Por qué? Porque en ella mora el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo empezó triunfante, llena de poder, llena de gracia, llena de fervor, de pasión? ¿Por qué creería yo hoy que va a acabar en derrota, en tibieza, en religión? Depende de nosotros qué tipo de iglesia queremos ser. ¿Se recuerdan de Jacob? Bueno, no creo que lo han conocido, pero hemos escuchado de él. Jacob, el de la Biblia. Habla en un cierto momento de su vida y dice, hablando sobre el Señor, sobre Dios, dice: el Dios al que conoció mi abuelo, perdón, al que sirvió mi abuelo, al que conoció mi padre y del cual yo he escuchado. Siempre me impresionó este contexto, porque esto es muy típico entre nosotros muchas veces. Hablamos del Señor, hablamos de las maravillas del Señor, de lo que el Señor hizo en nuestras iglesias, de ahí donde hemos venido, o aquí mismo, hace un tiempo atrás. Y parece como que hablamos siempre de un Dios del pasado. Nosotros tenemos un Dios actual, un Dios que sigue obrando, hermanos. Un Dios que sigue trayendo sanidad, trae la liberación. El Espíritu Santo sigue estando entre nosotros. La iglesia no se fue. El Espíritu y la esposa dice: ven, Señor, hasta el día que venga el Señor. Mientras tanto, estamos juntos. Ese mismo Espíritu está disponible para nosotros esta mañana, hermanos. Este mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está disponible para nosotros. Si no lo has conocido, pídelo, porque el Señor dice que todo lo que pidamos, conforme a su voluntad, se nos será dado. Y si lo has tenido y de alguna manera te encuentras hoy un poquito más light, pide una renovación al Señor. Invita al Espíritu Santo esta mañana que venga sobre tu vida, que venga sobre la iglesia, sobre todos nosotros los que estamos aquí. Y solo así tendremos las fuerzas y el valor de testificar, de predicar al Señor. No con nuestras fuerzas. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esta mañana, quizás hay en medio de nosotros personas que tienen problema con los miedos, como decíamos en el inicio. Miedos. Hay miedo a todo hoy día. Los psicólogos se están forrando por la sociedad actual. ¿Por qué? Miedos al miedo casi ya. De todo. Miedo a cualquier cosa. Si alguno de nosotros esta mañana se encuentra en una situación así, con miedos, quizás con debilidades, pueden ser físicas, pueden ser espirituales. A lo mejor hay pecado. Es una cosa que no nos gusta mucho hablarlo y cuando alguien lo nombra como que mete un poco de dedo en el ojo, pero es necesario. Quizás hay personas entre nosotros que siguen viviendo una vida de pecado, que probablemente luchan con pecados que no les dejan vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Te invito esta mañana una vez más, entrégalo al Señor. Pide al Espíritu Santo que te revele qué es aquello que obstaculiza que podamos seguir la vida cristiana. Que podamos, como dice Hebreos 12, corriendo. Corriendo nosotros a veces creemos que es un sprint, un arranque repentino, y eso es todo y luego estamos bien. Es un maratón, es un continuo andar con el Señor. El Señor está en medio de su iglesia, hermanos. El segundo punto que quiere tocar es sobre la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce una transformación profunda en nuestro carácter. Yo creo que aquí es la que la mayoría nos identificamos. ¿Cuántas veces nos decimos: es que soy así, es mi carácter? Bueno, es fácil, entrégaselo al Señor. Texto,
Gálatas 5, 22, 23 dice, lo sabemos de memoria, no quiero equivocarme, así que lo voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que transforma nuestro carácter, transforma toda nuestra vida. Miramos a un Pablo, lo vimos la última vez, miramos a un Pablo que tiene un encuentro con el Señor. Era un hombre violento, asesino, lleno de odio, y tiene un encuentro con la persona del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo toma el control de su vida, ¿qué ocurre? Se vuelve un hombre manso, amoroso, equilibrado en todas las cosas. Yo cuando pienso en el cambio del carácter, nos suele pasar que pensamos siempre en los otros, en el de al lado, la de al lado. Pero somos nosotros mismos, hermanos, que muchas veces necesitamos. Y repito, no por un día haber levantado la mano en una reunión, haber recibido al Señor en nuestro corazón, todas las cosas cambiaron. Sí, por supuesto, todas las cosas son hechas nuevas. Pero hay un proceso en el cual el Señor sigue tratando con nosotros. El Espíritu Santo sigue transformando nuestra vida. Y esto es lo que quiero recalcar y recordarles esta mañana. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Siempre usamos ejemplos. Conocemos muchísimos ejemplos. Familiares, podemos ser nosotros mismos. De personas que han tenido un desastre de vidas. Y en el momento que se encontraron con el Señor, igual que Pablo, y el Espíritu Santo vino a sus vidas, tuvieron una transformación. Pero vuelvo a decir, no tiene que ser algo del pasado, de los años pasados, de los meses pasados quizás, sino que tiene que ser algo actual para nosotros mismos. Que podamos pararnos. Una vez tenía grandes dudas en eso. ¿Realmente el Señor está obrando en mi vida? Y una vez un pastor me dijo una cosa muy interesante. Dice, no te puedes comparar siempre hoy con el ayer. Dice, pero haz un ejercicio. Piénsate cómo eras hace 3 meses, hace 5 años. ¿Qué pensabas hace 5 años atrás y cómo actuabas hace 5 años atrás en algunas cosas, en algunas circunstancias? ¿Cuál era tu confianza hace 10 años, hace 15 años atrás y cuál es hoy? Y cuando hacemos ese ejercicio, bueno, quizás no podemos llevar una sorpresa, pero quizás muchas veces podemos ver que el Señor sí obra en nuestras vidas. ¿Nos gustaría que sea algo más acelerado a veces? Sí, bueno, seamos más fieles al Señor, busquemos más al Señor, pero el Señor sigue obrando mientras nosotros pongamos nuestra parte. Quiero que se le grabe esta frase esta mañana. El Espíritu Santo quiere cambiar también nuestro carácter. Y estoy seguro que tu esposo, esposa, también estará muy contento. No podemos ser o no podemos seguir justificándonos nuestras debilidades. Yo soy así. Esto soy yo. Me tenéis que querer así como soy. O no te queremos. Me tenéis que querer también. Pero tiene que haber cambios. Tiene que haber transformación. Si nosotros, como leímos en el inicio, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, nos va a transformar. Nos va a transformar. Nos va a seguir transformando en muchos casos. Si todavía hay enojo, quizás, o muchos de nosotros, me incluyo en todo, falta de dominio, o quizás momentos de desánimo, vuelvo a recalcar, rindámoslo al Señor. Rindámoslo al Señor. Señor, yo no puedo con eso. Ayúdame. No podemos justificarnos siempre en nuestras debilidades. Si el Espíritu del Señor mora en nosotros, nos transforma, porque solo Él puede. No hay psicólogo, no hay método humano. Puede haber cambios, siempre lo repito. Puede haber cambios, pero no transformación. Los cambios duran un tiempito. La transformación dura para siempre. Tercer lugar, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a la voluntad de Dios. El texto, Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
El Espíritu Santo no solo nos da poder y nos transforma, nos hace hombres y mujeres valientes, nos transforma, podemos lidiar de otra manera con nuestros desperfectos, sino que también nos guía. Y eso es fundamental en la vida del creyente. Hechos 8:29 nos habla de Felipe. ¿Se recuerdan el caso de Felipe? Dice que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. ¿Y Felipe qué hizo? Obedeció. Volvemos de nuevo al mismo tema. Obediencia al Señor. La obediencia al Señor trae cambio, trae transformación. Su obediencia, la obediencia de Felipe, hizo que el etíope encuentre al Señor. Y eso podríamos especular un poquito, pero es una realidad. Hoy día todavía la iglesia copta, ellos presumen venir por ahí, Etiopía, África. Han conocido al Señor. El etíope cuando fue a su país, ¿qué hizo? Llevó el mensaje del Evangelio. Nos damos cuenta como un evento tan mínimo a nuestros ojos de obediencia, del escuchar la voz del Espíritu, pudo influir tanto y tanto en tantas vidas. Y ahí quiero hacer una señal así grande. Ojo, atención. No todo lo que nuestra mente maquina es la voz del Señor. Está lleno el internet, están llenas las iglesias y quizás nuestras familias de casos de personas que han arruinado su vida a los demás diciendo que el Señor les habló. El Señor jamás va a contradecir su palabra. Y el Señor cuando habla, en primer lugar, habla a través de su palabra. Y hablaba el pastor muy bien antes de decir del discernimiento. ¿Cuánta necesidad de discernimiento tenemos? Que cuando escuchamos la voz, ¿será mis malos pensamientos? ¿Será el Señor? Y a veces puede ser hasta el diablo. Hermanos, ojo con largar siempre. El Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor habla a través de su palabra, en primer lugar. Y después de eso, cuando pasa por ese filtro, por supuesto, tenemos que discernir muy bien, porque el Señor, por supuesto, repito, sigue hablando hoy. El Señor te puede hablar por sueños, visiones, ¿verdad? Nos puede hablar de muchas maneras. Algunos, yo he escuchado de hermanos sanos en la fe, hombres y mujeres de Dios que dicen que han escuchado una voz audible. No he tenido la experiencia hasta hoy, pero quizás el Señor a ti te hable de una voz audible. Discernimiento y obediencia al Señor. Muchas veces, decía que el Espíritu Santo nos guía. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar al Señor, sin consultar con el Espíritu Santo. Y luego nos preguntamos por qué nos van las cosas como nos van. Esto como los niños. El padre, la madre le dice, ojo, no hagas esto. No. Sí. Y luego, ¿por qué vienen los problemas? Porque te caíste. Porque no has obedecido a la voz del Señor. Porque no nos hemos consultado. Hagamos un ejercicio práctico y breve. Piensa en los problemas, no quiero que los traigas a la memoria mucho ahora, pero piensa en los problemas más grandes que has tenido, los líos más grandes que has tenido en tu vida. ¿Por qué ha sido? ¿Porque te has consultado con el Señor antes de tomar estas decisiones? ¿Porque has pedido la guía del Espíritu Santo sobre estas decisiones? ¿O porque lo hemos tomado en nuestra propia carne, en nuestro propio entendimiento? Yo estoy seguro que todas las malas decisiones que podemos observar en nuestras vidas han sido fruto de nuestra carne, de nuestro yo. Personalmente lo reconozco. Los peores errores en la vida han sido cuando creías que tú puedes. En Proverbios 3 dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿De quién? De Jehová. Y no te apoyes en tu propia prudencia, cosa que muchas veces hemos hecho. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién? El Señor. Iglesia de Villanova, dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Si nosotros queremos tomar el control, la vamos a liar. La cosa va a salir mal. Obvio está, muchas veces. No es suficiente con querer hacer la voluntad de Dios, solamente,
sino que necesitamos ser guiados por el Señor cada día. Ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que usan y ponen en práctica el discernimiento. El discernimiento que viene, ¿por qué? Por el Espíritu Santo también. No hablamos de un discernimiento meramente humano. Nuestra vida cristiana, muchas veces hablamos de la vida cristiana en victoria. No ocurrirá nunca si no contamos con la persona del Espíritu Santo. Quizás podamos hablar de muchas otras cosas sobre la persona del Espíritu Santo esta mañana, pero no es mi propósito hacer una clase de neumatología, para eso están los cursos, sino más bien traer un recordatorio. Son cosas que, como dice el apóstol, yo sé que lo sabéis, pero también sé que es necesario recordarlo. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Tal vez hemos intentado por mucho tiempo vivir para Dios en nuestras propias fuerzas. Y nos hemos encontrado a lo largo del tiempo frustrados. Pero el Señor esta mañana nos vuelve a recordar, nos vuelve a decir, déjame a mí. Deja que yo te llene, te renueve, que te transforme esta mañana. La mayoría somos de otros países, ¿verdad? Y hemos venido a España, muchos dicen, el Señor me ha mandado a España. Otros han venido con una obra claramente misionera. Otros hemos venido por buscar una vida mejor para nuestras familias. Pero lo que está claro, que si estamos aquí, el Señor ha permitido que nosotros estemos y el Señor quiere hacer algo en este país con nosotros. Y no solamente a los que estamos aquí esta mañana, sino que este país, hermanos, necesita, no de un nuevo papa, de un nuevo liderazgo, necesita de una iglesia verdadera y llena de poder. Necesita de hombres y mujeres entregados y fieles al Señor. El Señor sigue buscando este tipo de hombres y este tipo de mujeres. ¿Seremos nosotros? ¿Esperaremos que vengan otros? El Señor está preguntando esta mañana y quiero que lo tomes como una pregunta de parte del Señor. ¿Serás tú? ¿Serás tú esta chispa que encienda el fuego? ¿Seré yo? El Señor no quiere personas que solamente reciban el Espíritu Santo, sino que sean instrumentos fieles en su mano. Que seamos hombres y mujeres útiles para la obra del Señor. Te invito a que levantes tu mano esta mañana si estás dispuesto. En señal de reconocimiento del Señor y en señal de, Señor, aquí estoy yo. Isaías capítulo 6 decía, heme aquí. Pablo, en el momento de conversión con el Señor, ¿qué hizo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y estas son las preguntas pertinentes que nosotros podemos dirigir al Señor esta mañana. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, aquí estoy yo, Señor, úsame, mándame. No esperemos un avivamiento, seamos nosotros el avivamiento, hermanos. Jesús nos prometió en Lucas 11, versículo 13, dice así, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Así que les invito esta mañana a clamar al Señor. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Renuévanos, Señor. Señor, quita de nosotros todo aquello que no es de tu agrado. Espíritu Santo, te pido esta mañana que obres, Señor, con poder, que traigas sanidad, Señor, que traigas liberación, Señor, que renueves las fuerzas de los que están caídos o débiles en este momento, Señor. Quita todo desánimo de nuestra vida, Señor, quita toda tibieza, Señor, y Señor, anula en nuestra vida todo índice de religiosidad, Señor. Queremos vivir una vida plena, Señor, una vida victoriosa, llena de tu poder. Y por eso reconocemos nuestra dependencia y nuestra desesperación, Señor, esta mañana por tu presencia. Y, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo esta mañana. Una vez más te pedimos, Señor. Señor, si hay personas aquí en medio de nosotros que no te conocen, Señor, revélate a sus corazones esta mañana, Señor. Señor, si hay personas que están
mal, Señor, por las circunstancias de la vida, por la enfermedad, Señor. Trata con ellos esta mañana. Obra tú con poder, Espíritu Santo, te rogamos. En el nombre poderoso de Jesús una vez más, Señor. Y gloria, gloria, gloria a ti, a tu nombre, Señor. Y una vez más, Señor, el Espíritu y la Iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor, ayúdanos a vivir estas vidas plenas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias.